Esto es Spider-Man, la historia original. Hola, mi nombre es Jonathan. Yo era un fan acérrimo de las películas del Hombre Araña. Y como todo niño me gustaba mucho el personaje. No obstante, todo eso cambió un día. Me acuerdo que me encontraba en una feria con mi hermano mayor y nos encontrábamos viendo los puestos de CDs a ver si habían sobre el Hombre Araña, ya que hace bastante tiempo no la veía y quería hacerlo de nuevo. Pero no encontramos lo que yo quería, así que seguimos buscando. Sin embargo, a unos pocos metros de aquel lugar había un puesto con bastantes cosas, pero lo que me interesaba a mí eran los CDs que tenía, en especial el de Spider-Man, que parecía ser del 1, así que le dije a cuánto estaba aquel. El tipo, que tenía una expresión bastante seca, puso una pequeña mueca que asumí era una sonrisa, una bastante falsa, y me dijo: "No te preocupes, niño, te la doy y si no te gusta me la devuelves, eso sí, solo si no la ves completa está bien". Yo le dije que sí, bastante feliz. Así que nos fuimos de allí a ver a nuestra casa. Ya ahí, subí a mi cuarto y me bañé y cené para después ver la película. Una vez listo, me propuse verla, metí el CD en el DVD, un error del que me arrepiento a día de hoy. Este empezó con las típicas viñetas de cómic, sin embargo es aquí donde todo cambió. En la escena de Peter siendo mordido por la araña, él mismo sí que sintió bastante dolor, y además, la araña tenía una apariencia bastante horrible. Él mismo se fue corriendo a casa y al llegar, simplemente se acostó a dormir como si estuviera bastante enfermo. Esa misma noche Peter tendría un sueño bastante raro, era sobre él columpiándose sobre los edificios, pero la gente en vez de alabarlo parecía tenerle mucho miedo y huían de él. Esto me pareció muy raro, ya que la original no la recordaba así. Peter despertó sudando y con una extraña sensación en la boca. La película seguiría hasta la parte de Peter enfrentándose a Flash, pero en esta ocasión, en vez de simplemente arrojarlo, Peter le rompería el brazo al agarrar a Flash, haciendo que este grite de dolor, algo que a Peter ni lo indicaría. Este saldría de allí corriendo y al llegar a casa, se encerraría en su cuarto para después empezar a agarrar su cabeza mientras decía que ya lo aguantaba más, y él mismo empezó a sentir bastante dolor proveniente de su boca. Este se iría a ver al espejo, notando que algunos de sus dientes se estaban cayendo y eran reemplazados por un par de colmillos bastante grandes y prominentes que asemejaban al de las arañas. Esto asustaría bastante a Peter. Sin embargo, lo peor estaba por suceder, ya que su piel se empezaría a volver de una textura escamosa y a ponerse roja mientras Peter empezaba a convulsionar en el piso. La escena cambiaría a Mary Jane. La misma estaba siendo perseguida por unos sujetos que parecían querer hacerle daño. Sin embargo, los mismos notarían que no estaban solos en aquel callejón, puesto que una figura encorvada estaba mirándolos mientras estos le decían quién diablos era, pero uno de ellos recibiría una sustancia bastante rara en la cara y empezaría a gritar. Los demás no sabrían qué era aquello, pero la criatura se lanzaría sobre los demás y le mordería el cuello a dos de ellos, a quienes les arrancaría partes del cuello, dejándolos en el piso agonizando, y los demás serían llevados por el ser, quien los dejaría caer desde bastante alto, notándose con la piel bastante carcomida. Esto me aterrorizó mucho, ya que a este punto ya no tenía nada que ver con lo que yo recordaba de la película, y la misma tenía una calidad menor que la original. Sin embargo, la misma seguiría y Mary Jane estaría en el suelo bastante aterrada, pero atrás suyo aterrizarían unos pies bastante deformes de una entidad que solo se quedó mirando, pero una vez Mary se dio cuenta, la misma sería embestida por la criatura. Días después esta sería reportada como desaparecida, y Peter también. Algo que dejaría muy tristes y desconsolados a sus tíos.
Pero una noche, estos oirían ruidos extraños provenir del cuarto de su sobrino. Estos subirían solo para descubrir a una extraña criatura que parecía estar comiéndose algo. Al verlo más detenidamente, verían que era una criatura de color rojo que estaba masticando algo. Y al verlo mejor, ¡oh por Dios!, eso era la cabeza de Mary Jane. La tía pegó un grito haciendo que el ser se dé vuelta y quede frente a ellos. El tío le diría al ser: ¿eres tú, Peter? La criatura pareció recordarlo, sin embargo, él mismo abriría la boca y lanzaría una especie de telaraña ácida a su tío, quien gritaría de dolor mientras su cara se derretía y su piel era consumida por aquella sustancia. La tía May entraría en pánico e intentaría escapar, pero la criatura se abalanzaría sobre ella. Al día siguiente los cuerpos de los mismos serían encontrados por las autoridades locales, en estados bastante horribles, atribuyéndosele el crimen a la misma persona o criatura que había estado matando gente en el pueblo. Las masacres seguirían por muchos días y la gente ya no sabría qué hacer. Sin embargo, la criatura sería avistada por unas personas y le pondrían una trampa a la misma. Este vería a una persona bastante solitaria, así que aterrizaría al lado de la misma. No obstante, la criatura no tendría en cuenta que a escondidas estarían esperando varios policías, quienes saldrían de sus escondites y empezarían a disparar a la criatura, quien sería acribillada por los policías, y de esa forma darían paso los créditos, y después una escena final que haría un último acercamiento a la cara del arácnido, mientras una baba verde salía de su boca. Yo quedé aterrado con aquello y me propuse devolver ese maldito disco a la persona que me lo vendió. Sin embargo, al ir a aquel puesto que nos habíamos encontrado el día anterior, nos dijeron que en aquel puesto no había nadie, y que de hecho estaba vacío hace meses, algo que me dejó aún más asustado, pero nunca pude olvidar aquella última imagen de Peter. Pude sentir como si esa criatura me estuviese mirando directamente a mí.